Marito también tiene otras facetas. Lo invitamos un poco para que conversara con nosotros un tema que tiene que ver con la literatura y los antagonismos, ver cómo funcionan, ¿no?, la serie de opuestos en la literatura, cómo entraba eso con la sociedad. Y bueno, ya le dejamos la palabra a Mario, que es Marito para nosotros, querido, que bueno, nos va a deleitar con algunas reflexiones. Pueden hacer preguntas, pueden interfiriendo. Bueno, ante todo, yo soy profesor de quinto naturales, así que entonces bienvenido también a los otros chicos que han venido. Creo que han venido chicos de cuarto y bueno, y un rato también va a venir nuestra colega Andrea Servini. Hay algo que es el antagonista, que puede ser una persona o puede ser una situación o algo que se opone al protagonista, tanto en cuento como en obra de teatro, como en novela, como en cine, como en series de Netflix. El antagonista, entonces, es alguien o algo muy importante. ¿Por qué? Porque sin antagonista no hay, como le decía recién a los chicos, conflicto. No hay conflicto. Y el conflicto es el problema fundamental. Por ejemplo, en la obra de teatro que estamos viendo con los chicos, que estamos terminando de ver con los chicos en la escuela normal, que realmente uno tenemos menos hora de tiempo y no podemos verla, es Hamlet de William Shakespeare. Bien, el antagonista, ¿cuál es ahí? El tío, porque Hamlet era príncipe de Dinamarca, pero el viejo, el padre, el rey, había muerto. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó, aparece el fantasma del padre y le dice a su hijo Hamlet: mirá, la verdad de la milanesa es la siguiente: mi hermano Claudio, que es tu tío, me mató y además se quedó con el trono de Dinamarca y con mi esposa Gertrudis. Y ahora tenés que vengarme, la venganza, porque si no, no puedo descansar en el centro. Bueno, ahí tenemos protagonista Hamlet, antagonista el rey Claudio. Claro que Hamlet, ¿qué es lo que tenía que hacer? Atravesarlo como un pollo a Claudio. Esa era la venganza, ¿no? Y a la madre dejarla allí porque la madre había sido, bueno, un poco también víctima de las circunstancias. Las cosas pueden, el bueno y el malo. Ahora, una vez que Hamlet atravesó a Claudio como un pollo, chao, listo, se acabó el conflicto. Acabado el conflicto, la narración vuelve a un estado de reposo, que no va a ser el mismo, sino que va a ser un reposo distinto, modificado por la situación conflictiva. Es decir, en el estado de reposo final, Claudio no va a estar. Antagonista y protagonista, entonces los tenemos ubicados allí. A veces el antagonista tiene sus ayudantes que colaboran con el malo
y el protagonista tiene ayudantes que colaboran con el bueno. Recién acababa de recordarles, por ejemplo, a los chicos de quinto, una historia que habíamos visto en el rey Arturo. El rey Arturo tenía que enfrentar a un malo malísimo llamado el Senescal Negro, que era un conde negro, que había matado al señor de Monza y se había quedado con la mujer y la hija. Arturo tenía que ir a atacar al Senescal Negro para liberar a la dama y a la princesa. ¿Estamos? Protagonista Arturo, antagonista Senescal Negro. Ahora, el Senescal Negro tenía sus ayudantes. ¿Y esos ayudantes quién era? La magia, la hechicería. Tenía poderes. Entonces, el Senescal Negro tenía todo un ejército de fantasmas que lo protegían. A su vez, el protagonista puede tener también sus propios ayudantes que colaboran con el protagonista. Por ejemplo, a Arturo se le aparece el fantasma del señor de Monza y le dice: Arturo, protegete debajo de este árbol mágico y los fantasmas malos no te van a hacer mal. Efectivamente, entonces, fíjense que allí Arturo pasa entonces la noche bajo el árbol mágico y queda a protección de los fantasmas ayudantes del malo. Y de hecho que cuando viene la mañana, el amanecer, los fantasmas comienzan a desaparecer, a volatilizarse. Esto indica que el antagonista tenía un punto fuerte, que era la magia, pero también un punto débil, que era su excesiva dependencia de la magia. Y la magia tenía un límite. Cuando vino la mañana, esos poderes mágicos se volatilizaron. El Senescal Negro no se esperaba que apareciese Arturo, apareció Arturo y ¡pitch! Lo mató. Y liberó a la mujer del señor de Mons y a su hija, Flor, llamada Flor. Entonces, fíjense que antagonista allí es, diríamos, el que se opone, el oponente. Por eso tenemos estos dos. Claro que en un conflicto o en una situación puede haber un conflicto principal y subconflictos derivados. En la tragedia Hamlet hay un subconflicto que es la relación de Hamlet con Ofelia, que es una dama, hija de una dama de la corte. Hay otro subconflicto que es la muerte de Polonio, el buchón secretario del rey. Hay otro subconflicto que son los amigos de Hamlet, ¿cierto?, que quieren sacarle información. El antagonista a veces no es una persona, sino algo, una cosa, un problema, o algo a lo que se tiene que enfrentar el protagonista. Por eso decimos que el antagonista es una función narrativa, es como un recipiente que puede ser ocupado por una persona o por una cosa. Por ejemplo, había una película hermosa, hace muchos años, que un avión de pasajeros internacional había caído en la alta montaña
de los Alpes en Austria. Entonces, un alpinista tenía que subir para ver si había quedado alguna víctima con vida. Toda la película era la dificultosísima ascensión de la montaña. Había problemas de tropiezo, había problemas de hielo que se deshacía, cumbres escarpadas. Ahí podríamos decir que el antagonista era la propia montaña, ¿no? Y cómo hacer para bajar a una joven hindú que todavía estaba con vida. Entonces armó con la puerta del avión una especie de trineo y la fue bajando a través de los puentes congelados, etc. El protagonista era el anciano, el antagonista era, en este caso, la montaña. Si yo les planteo una película como Tormenta Perfecta, ¿cuál es el antagonista? La tormenta. ¿Se dan cuenta ustedes? O, por ejemplo, a veces en las películas baratas, clase Z, pueden aparecer antagonistas tan delirantes. Un día vi una película que daba cringe. ¿Saben quién era el antagonista? Los árboles. Los árboles enojados con los seres humanos porque los talaban mucho, desarrollaron una suerte como de toxinas que hacían que los seres humanos quisiesen matarse. ¡Una porquería! Película chatarra. Película chatarra. A veces el antagonista puede ser alguien más interesante que el propio protagonista. Todos ustedes habrán visto alguna vez o escuchado mencionar la serie El Zorro. ¿Sí? Bien. En los primeros capítulos, el antagonista era el capitán Monasterio, que era el comandante militar de Los Ángeles, que hablaba así, porque era español, era cuando Los Ángeles pertenecía al Virreinato de México. Era un tipo fachón, malo, etc. Los productores de la serie, que pertenecía a los estudios Disney, se dieron cuenta de que según primitivas encuestas de opinión entre los espectadores les gustaba más el personaje del capitán Monasterio que el propio Zorro. Les parecía más interesante. ¿Qué solución tomaron los directores del estudio Disney? Lo enfrentaron al capitán Monasterio. Tenían que poner otro antagonista que no fuese tan interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que si el malo es más interesante que el bueno, entonces está en un problema la serie. El héroe, el protagonista, no es protagonista, sino un papa frita. Entonces buscaron, fue cuando desapareció el capitán Monasterio de la serie El Zorro y pusieron a otro que era más ahí torpe, etc., ¿no? A veces el antagonista puede ser alguien tan inquietante, igual o más que el protagonista. Digo, pienso en Voldemort en El Señor de los Anillos, ¿no? El antagonista puede ser, en la famosa película de Batman,
Hay un antagonista que es extraordinario, una de las películas que es El Guasón, protagonizado por Nicholson, el actor. Nicholson, ¿cómo es el actor? Se me fue. Sí, vale, varios. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Bueno, y después hay otro Guasón que hace otro, después, que es un actor joven que murió, que realmente es más interesante que el propio Batman, que queda medio como papalulo. Porque hace una composición de personaje que es terrible, terrible. Hubo un gran poeta inglés llamado John Milton que hizo un poema épico llamado The Paradise Lost, El Paraíso Perdido, donde pone la rebelión de los ángeles malos, Lucifer y los ángeles malos que se rebelan contra Dios, y Dios los expulsa del paraíso. La cosa le salió bien a Milton, pero tan bien, tan interesante es el papel y los razonamientos del ángel rebelde Lucifer, que resulta que el poema al final termina siendo el más interesante, el malo, Lucifer, y Dios queda como un viejo malo cascarrabias que es un opresor. O sea, en ese sentido estará muy bien el texto, pero si vos, como autor cristiano, Satanás es más interesante que Dios, estás en un problema. Fíjense que a veces entonces el malo, bien. El otro día estuve en un festival de literatura y había un escritor llamado César González, que él proviene de Las Villas y que incluso estuvo preso. Entonces escribe un par de novelas con gente realmente muy marginal, ladrones, drogones, prostitutas, etc., que son los enemigos o antagonistas de la sociedad. Ahora, ¿él qué hace? En lugar de romantizarlos o de condenarlos, pone objetivamente por qué estos pibes roban, por tener una buena zapatilla, por tener una vida más o menos digna. Y entonces él decía, yo me vi en un problema y era cómo escribir esto sin romantizar, oh, pobre ladrón, víctima de la sociedad, etcétera, etcétera, y sin denigrar. Ahí hay un problema, porque si no puede quedar como una apología del delito. En definitiva, estás hablando de un chorro, estás hablando de alguien que hace daño a la propiedad. Entonces, el gran problema de César González, como decía allí en esta charla, fue cómo escribir las novelas de gente marginal, ladrona, delincuente, sin estigmatizarlos, pero tampoco sin romantizarlos ni convertirlos en héroes, porque son gente que tiene problemas y gente que está que vive robando, ¿sí? De otro modo estaría siendo prácticamente una apología del delito.
antagonistas. El antagonista que siempre queda en la ficción. Porque cuando el antagonista se plantea en el mundo real, como en esta sociedad, estamos en un problema. Fíjense que vivimos enfrentados los unos con los otros, que vivimos peleados, vivimos con ataques, discúlpenme que diga, un presidente que vive insultando, diciendo barbaridades, ¡zurra de nada! Que a los docentes nos trata prácticamente de parásitos del Estado y que vive creando antagonismos. Y eso, chicos, eso garpa, porque la gente se pone odiadora. Entonces la gente apoya al que insulta, apoya al que odia, porque todo entonces queda reducido a bueno, malo, blanco, negro, etc. Vean, estos días pasados hubo manifestaciones de los docentes universitarios contra el supuesto. Entonces, nosotros no podemos hacernos distraídos y nosotros somos trabajadores de la universidad pública y ustedes son estudiantes de la universidad pública. Entonces, yo acá no vengo a hacer bajada de línea política, ni mucho menos. Pero si a mí me dicen, tenés que hablar del antagonista, yo no me puedo hacer el distraído y hablar solamente de la fantasía como si en este mundo no pasase nada. Porque la fantasía, la novela, no está flotando como si fuese un planeta desconectado del planeta Tierra. Crear política a partir de antagonismo, venga de un lado, venga del otro, es crear enemigos. Justamente cuando estén en sexto año, van a ver que el texto que arranca la literatura argentina, El Matadero, es un texto que transcurre en un clima de extremadísima violencia, con un gobierno que decía mueran los salvajes inmundos unitarios, y los unitarios que decían es misión santa matar a Rosas. Entonces, ahí cómo se resolvían los conflictos de protagonistas y antagonistas, a las cuchilladas, cortándole la cabeza al otro. Entonces, el antagonista, cuando se plantea la política en términos de bueno, malo, etcétera, y antagonista, no podemos olvidar que venimos de un país que tiene 30.000 desaparecidos, porque fueron considerados antagonistas. Entonces, cuidado, hablamos de funciones narrativas, pero una cosa es la ficción o la narración ficcional y otra cosa es la narración histórica. Cuidado, porque si no tomamos en cuenta esto, vamos a estar repitiendo la historia. Si yo no puedo convivir con el que piensa distinto, estamos en un problema. Si yo al otro le digo cuca inmundo, basuras, estamos en un problema. Y esto, chicos, que se entienda bien, esto para mí es parte de la función educativa y de la responsabilidad que nos compete a los docentes, educarlos
en algo que muchos otros colegas docentes dicen que es algo antiguo y algo que ha caído en desuso. Sí, los valores, sí, me lo banco, lo digo. Los valores. Valores humanos, valores que si nosotros no respetamos y nos educamos en estos valores, los convertimos no en antagonistas, en monstruos. Si no nos educamos en valores, nos convertimos en monstruos. Lorena, ¿qué podemos aportar? ¿Qué decimos? Acá estamos. Bueno, en principio, agradecerte toda la variedad de la temática, cómo la atravesaste, ¿no? Esto de la importancia de ir de lo ficcional a lo real, ¿no? Cómo la literatura no está no está suspendida, ¿no? No es algo etéreo, como decías vos, sino que es algo que dialoga permanentemente con nuestra realidad, y que tenemos que como ir hilvanando, ¿no? esa interrelación, ¿no? De alguna manera leyendo, tratando de ser lectores activos, ¿no? Lectores no solo de la literatura, sino del entramado social, de cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona nuestra cultura. Entonces ir caminando y prestando atención a los detalles, ¿sí? Ir de alguna manera observando la realidad, y poder tener nuestra propia mirada acerca de esa realidad, no solo a través de lo que puedo expresar, ¿sí? Desde la palabra, sino además desde lo que puedo alcanzar a buscar como opciones de lectura literaria u otras lecturas, ¿no? Chicos, ¿quieren hacer una pregunta en particular? Dialogar con las lecturas que venían haciendo ustedes, con otras lecturas que han hecho, de los ejemplos que venía aportando Marito. Yo me había quedado pensando, nosotros en quinto año hemos visto a Quijote. Quijote tiene los más altos valores de querer hacer el bien, y sus antagonistas, por ejemplo, él quiere luchar contra ellos, pero sale mal. ¿Por qué? Porque es una parodia. Piensen ustedes que él quiere luchar contra los gigantes, tiene los más altos y nobles ideales, pero termina mal. ¿Por qué? Porque estaba loco, no eran gigantes sino molinos de viento que lo terminan destrozando. Entonces fíjense qué interesante como el inicio de la novela moderna es una parodia de ese enfrentamiento entre protagonista y antagonista, ¿sí? Ustedes, chicos, que están en una etapa de la vida de mucha intensidad, tienen que tratar de pensar en esto y en ver cómo tramitan los antagonismos, porque ya digo, el problema de nuestra sociedad, de los adultos, el problema de la sociedad que les dejamos a ustedes es una sociedad atravesada por el odio, y esto es lo que ustedes y nosotros, en la medida de lo posible, tenemos que revertir. Tenemos que revertir esta sociedad atravesada por el desprecio del otro. Porque, chicos, lo que se le hace a las palabras se le termina haciendo a las personas. Si yo a una persona la considero mi antagonista y la considero como una cucaracha y le digo cucaracha, lo más probable es que el próximo paso sea que la quiera aplastar con la pata. ¡Guau! Nadie va a decir nada, y bueno.
Un poco esto, ¿no? De la palabra y cómo la palabra necesita ser vehiculizada, pero de una manera un poco más amorosa, ¿no? Un poco respetuosa en todo caso. Que la palabra sea un vehículo a través del que podamos convivir, ¿no? Y lo peor también es la ausencia, o sea, no solo la palabra violenta es una palabra que hay que dejar, ¿no?, de lado, hay que enfrentar de alguna manera, sino además que la ausencia de la palabra también es un problema. El silencio, por ejemplo, ante una palabra violenta, ¿no?, ante discursos odiadores, sí es nuestro deber estar atentos y alerta, ¿no?, ante discursos que pueden lastimar y que pueden oprimir también, ¿no? Por eso, chicos, literatura que parece una materia de relleno, ¿no? Sin embargo, es tan importante lengua y literatura. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con el lenguaje. Y el lenguaje nos atraviesa en todas las facetas de nuestra vida. Desde que sueñan, se levantan a la mañana, saludan a papá y mamá, vienen a la escuela, se encuentran con amigos, a la tarde hacen deporte, charlan, chatean. El lenguaje está atravesando constantemente nuestra vida. El lenguaje es parte nuestro, nosotros formamos parte también del lenguaje. Entonces, tomar conciencia de esto, y la literatura nos ayuda a tomar conciencia de esto, es algo que atraviesa nuestra vida cotidiana, porque el lenguaje no es propiedad solamente de los profesores de literatura o de los espacios de literatura. El lenguaje está en todo, está en todo. Entonces, si desde nuestra materia podemos contribuir al menos a la toma de conciencia de esto, bueno, sin lugar a dudas, estaremos contribuyendo a la formación de ustedes. Por eso, bueno, el año que viene van a ver literatura argentina y van a ver que la literatura argentina comienza prácticamente con un baño de sangre, en una época atroz, como fue la época del enfrentamiento entre unitarios y federales, ¿sí? Responsabilidad ante la palabra, amorosidad en el trato, cuidado del otro. Nosotros cuando hablamos, a veces hablamos solo, pero en realidad el lenguaje es un intercambio de tú a tú, de voz a voz. ¿Cómo hablamos entre nosotros? ¿Cómo nos expresamos entre nosotros? ¿Cómo tratamos al otro? ¿El otro para mí es un sujeto o es un objeto? ¿El otro para mí es mi prójimo o es alguien a quien denigro? Cuidado, cuidado, fíjense que ahí también está el lenguaje de las palabras, el lenguaje de los gestos, el lenguaje corporal. Todo esto. Entonces, la literatura viene a contribuir en ampliar nuestro horizonte, a través de estos mundos imaginarios, conocer elementos de nuestro mundo real. Gracias. Bueno.